Buenos días, hermanos. Les invito a que se coloquen en pie, por favor. Vamos a iniciar en esta mañana nuestra clase y vamos a iniciar orando, pidiendo la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites un día más. Nos has dado la vida, nos has dado la salud, nos has dado la salvación. Gracias, Señor, porque sin ti esto no sería posible, Señor, y te damos las gracias por cada hermano, hermana, cada familia aquí representada, Señor, porque han venido, Señor, con el propósito de aprender, de recordar, de poner en práctica, Señor, lo que tú nos vas a hablar en esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, el Maestro, el que toque nuestro corazón, nuestra vida, Señor, porque sabemos, Señor, que como iglesia tenemos una responsabilidad y es, Señor, hablar a otros de ti. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo y por todos sus ayudantes y por lo que ellos hicieron allí, Señor, en Éfeso, porque nos dimos cuenta, Señor, de cómo tú les bendeciste, les utilizaste y sabemos, Señor, que tú no cambias y que hoy mismo podrás hacerlo con nosotros también, Señor, porque hay mucha necesidad en este lugar, en este barrio, en esta ciudad, en este país. Dejamos en tus manos, Señor, cada uno de los anhelos y los propósitos de esta congregación para que seas tú, Señor, dando bendición y guía y dirección, porque todo lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús, oramos, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar hablando de Efesios capítulo 3, desde el versículo 14 al 21. Y hemos estado hablando de varias cosas. Efesios 3, 14 al 21. Y entre esas, en este capítulo de Efesios 3, si usted ve su Biblia, tiene un título. ¿Cuál es? El amor que excede a todo conocimiento. Recordemos por un momento la misión del apóstol Pablo. Él tenía un ministerio que el Señor le había entregado y en ese ministerio él tenía que llevar o revelar o enseñar o aclarar un misterio. Y ese misterio nosotros lo vimos resuelto, ¿cierto? Ahí en el capítulo número 3 y nos decía de qué trataba ese misterio. También decíamos que, como su nombre lo decía, un misterio es algo que no ha sido revelado y que Dios tiene un plan perfecto. Y en ese plan perfecto, pues habían dos grupos de personas, los que eran del pueblo de Israel, que son los judíos, y los que no lo son, que somos nosotros, son los gentiles. Entonces, Dios en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Pues Él hizo más de lo que debía hacer, porque no solamente creó al hombre, le entregó lo que dice que fue hecho a su imagen y semejanza, le dio libre albedrío, lo dejó para que él tomara sus propias decisiones y al final cuando el hombre falla, ¿qué hace Dios? Coloca esa provisión para que el hombre recupere eso que había perdido. Y es algo maravilloso cuando nosotros vemos lo que Dios hace. Cuando hablamos de que Dios es amor, ¿qué queremos decir? Que Dios es perdonador, que Dios es perfecto, pero esa clase de amor que nosotros vemos en Dios tiene que ser reflejada a otras personas porque Él vive en nosotros. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo cuando hablaba a los de Éfeso? ¿Qué había allá? ¿Habían problemas o no habían problemas? ¿Se recuerda cómo era eso? ¿Sí habían problemas? Porque dice que ellos eran idólatras, ¿recuerdan ustedes? Tenían una devoción a una diosa allí de toda la ciudad donde vivían y había un templo. Pero adicional a eso yo les traje también algo más y dice que ellos más o menos adoraban a 50 dioses y diosas. O sea, no solamente era esa diosa, tenían magia, había el gnosticismo, o sea, había muchas cosas por las cuales no era fácil creer en Dios. Y si nosotros comparamos eso de lo que tenemos hoy en día en nuestra ciudad Bogotá, en este barrio, lo que usted conoce, habrá algo que pronto podemos nosotros decir que el Señor puede estar obrando en las personas, es decir, estamos siendo atacados hoy en día. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo que usted escucha en la ciudad? Las noticias. ¿Qué es lo que usted ve en las personas? Que las personas buscan de Dios, se alejan de Dios, cambian los planes de Dios, desafían su autoridad. Y cuando vemos todo eso, ¿qué hacemos nosotros? Decía Pablo, por esta causa
doblo mis rodillas. ¿Cuál era la causa? Que muchos conocieran de ese Dios, ¿sí? Como iglesia, todos debemos tener esa misma causa en común. ¿Cuál es? Que otros le conozcan. Y antes de empezar el capítulo 3, quiero que vaya por un momento y recuerde qué pasaba en Éfeso. Hechos capítulo 19, por favor, verso 1. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 19, versículo 1, y nos vamos hasta el 22. Para luego entender un poquito lo que nos dice Efesios capítulo 3, de lo que Pablo hizo ahí en esa última parte de ese capítulo, hablando del amor que excede todo conocimiento. Entonces, Hechos 19, versículo 1 al 22. Pues para que yo no esté leyendo solo, más bien ustedes me colaboran, hermanos. Entonces, yo voy a empezar a leer los 5 primeros versículos, y el hermano que desee levanta su mano, el micrófono y leemos otros 5 versículos, y así hasta terminar el versículo 22. Entonces les pido que me estén siguiendo en Hechos 19. Usted ve allí, váyalo apuntando, porque hay cosas ahí que sé que el Señor nos va a mostrar y a aclarar y a recordar. Dice así la palabra del Señor. Pablo en Éfeso. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Quién me va a ayudar, hermanos? Versículo 6 hasta el versículo 10. Levante su mano el que me quiera ayudar. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre... Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyendo de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnífico el nombre del Señor Jesús. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos.
y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se apresuró en espíritu ir a Jerusalén. Se propuso y en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviado a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén. Bien, hermanos, entonces ya vimos qué pasó en Éfeso, ¿no? Y allí lo que usted puede ver es que pues Pablo estaba haciendo su tarea y era llevar el evangelio. Pero ¿fue fácil? ¿Qué encontraron ustedes allí? Como que oposición, ¿cierto? Y cuando hablamos del evangelio y cuando hablamos de las buenas noticias, ¿qué queremos, qué creemos o qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace la luz? Disipa las tinieblas. ¿Qué es lo que nos ha separado de Dios? El pecado. ¿Y qué es el pecado? Es eso que hacemos usted y yo, ¿sí? Y que sabemos que está en su palabra y que ofende a Dios y que nos separa de Él. No terminamos nuestra relación, pero con pecado en nuestra vida, pues no es fácil el acceso al Señor porque nosotros hemos colocado esa barrera, ¿sí? Ya Él nos ha librado. ¿Y qué era lo que pasaba allá en Éfeso? Pues que habían muchas cosas en contra. Dice que había magia, que habían personas que trataban de ¿cómo se dice? Suplantar a los apóstoles, y había movimiento, había situación demoníaca. No sé si usted ha estado alguna vez en esto, pero eso no es algo fácil de aceptar o de recibir. Da miedo, ¿cierto? Es impactante escuchar a una persona que tiene mucho más fuerza, y vemos que todo esto que ocurría era porque Pablo estaba llevándole el evangelio, o sea, llevándole la luz allí. Vamos nuevamente a Efesios capítulo 3, ahora sí, versículos 14 hasta el 21, ya teniendo el contexto de lo que estaba pasando allí en Éfeso. Dice que muchos, después de que escucharon y entendieron, cambiaron su vida, porque dice que fueron y quemaron esos libros, ¿cierto? Entonces vamos a mirar eso de lo que la última parte del capítulo nos habla, que es el amor que excede a todo conocimiento. Usted lo ha leído muchas veces. Y cuando hablamos de que ese amor que excede, ¿qué significa? ¿Qué es lo que usted y yo hemos recibido? La salvación. ¿Y qué hicimos para recibirla? Nada. Fue de una manera gratuita. Y cuando vemos que eso que hemos recibido, no sé usted cómo lo tiene hoy en día. Nosotros hemos estudiado que nosotros somos esas piedras vivas y que somos parte de la iglesia y que muchos están siendo añadidos. Cuando hablamos de esas salvaciones, ¿yo ya me quedo con ella y estoy tranquilo porque sé que me voy para el cielo? ¿O qué debería hacer? ¿Sobreedificar? ¿Trabajar? ¿Recuerda? Por esta causa hay mucho que hacer. Hay otros que hay que añadir a la iglesia. Hay una necesidad. Si usted ve lo que estaba pasando en Éfeso, que había revueltas y que había dificultades, oscuridad, lo que pasa en nuestro mundo no es diferente. Pero la pregunta es si realmente esto me interesa, o me duele, o me toca. Cuando vemos todo esto que sucede, pues es fácil para nosotros hablarlo y comentarlo en clase, pero la práctica es todos los días, y solamente el Señor sabe en cada uno la labor que estamos haciendo, y pues ojalá estemos haciendo la labor. Dice versículo 14 del capítulo 3: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados, cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si usted lee esa partecilla que acabamos de leer, junto con lo que leímos en Hechos, ¿ve alguna relación? ¿Ve cómo el Señor utilizó allí a Pablo? Y ve cómo el propósito de nosotros venir a la iglesia y aprender de ella, de la palabra, no es para que nosotros solamente digamos qué rico nos dice la palabra, sino para que nosotros podamos ponerla en práctica. Y dice allí que, ¿cuál era el anhelo? Esto que acabamos de leer era la segunda oración de Pablo. ¿Por qué estaba orando él? Dice ahí la palabra. Dice que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Qué le dice eso a usted? El ser fortalecido. Recuerda que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que somos cuerpo, o sea, espíritu y alma. Cuando uno está fortalecido, por ejemplo, a nivel del cuerpo, y viene una enfermedad, una gripa o cualquier enfermedad, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Va a poder resistir, ¿cierto? Porque tenemos las defensas. Pero a nivel espiritual, ¿cómo vendría un ataque? Por ejemplo, la duda, por ejemplo, el pecado. Si estamos fortalecidos en el Señor, ¿qué cree que puede pasar? Vamos a poder resistir. Pero si no estamos fortalecidos, vamos a ceder. Nuestra relación va a tener, pues no va a cambiar, pero ya no voy a estar en la misma forma con el Señor. No sé si a usted le pasa, pero a veces ocurre en nuestra vida que no estamos bien con el Señor y no me siento bien, me siento bajo de nota. ¿Y nuestra posición en Cristo cómo es? Dice que estamos sentados a la diestra de Dios Padre, que estamos unidos juntamente con Cristo, que somos coherederos, que hemos heredado lo que hereda Jesús. Si esa es nuestra posición en Cristo, ¿por qué a veces nos podemos sentir como unos mendigos, hablando espiritualmente? Porque ponemos trabas, porque dudamos del Señor. Lo que nosotros hacemos básicamente debe reflejar lo que el Señor es en nosotros. Dice versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles eran esas riquezas? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, ese es don de Dios, y que no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Y me encanta volver a recordar esa parte cuando el Señor Jesús, cuando Dios hablaba allí en el primer capítulo, cuando recordábamos lo que Dios hizo, ¿sí? Pero Dios, ¿recuerdan ustedes que lo habíamos leído? Ay, sí me ayudan. Capítulo 1 de Efesios. Pero Dios, decía ahí en ese versículo. 2, léelo por favor. ¿Y el 5? Eso es una riqueza. ¿Qué es lo que él dice allí? Dice que él tuvo misericordia, que tuvo gran amor, ¿sí? Y que aún estando nosotros muertos, ¿qué? Nos dio vida. Debemos recordar nosotros cuando hablamos de la vida material a nosotros, cuando usted está al punto de acabar con su vida porque se va y algo pasa, ¿cómo se queda usted? ¿Agradecido? Dice, yo estaría muerto. Aquí nuestro hermano Julio nos dijo, yo no estaría aquí con ustedes, ya me llevaron muerto y aquí me tienen, y va, ahí está el hermano y aquí está el Señor, gracias a Dios, con nosotros. Entonces, cuando hablamos de vida, que nos dio vida es cuánto debemos nosotros, cuánto debemos. Y lo que Pablo estaba diciendo es, mire, os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo es que somos fortalecidos? Por el espíritu, ¿sí? ¿Y de qué manera? En su palabra, en la oración. Ahora, pregúntese por un momento, ¿realmente hay entre nosotros mucho descuido en la parte de ese hombre interior? ¿Hay descuido? ¿Oramos frecuentemente? ¿Ayunamos tal vez?
El ayuno es voluntario, si usted lo quiere hacer, pero eso me ayuda a estar fortalecido. Eso dice la palabra, ¿cierto? Pero a veces fácilmente yo puedo salir corriendo y si alcanzo a orar, no leí. Y ya le doy papaya al enemigo. Me cogió allá, mire, se quedó sin trabajo, mire esa dificultad, mire esa enfermedad. Señor, ahí ya empecé a dudar. Entonces, vamos a mirar una presentación, Javier, que les traje hoy, para recordar un poquito y no pierda de vista lo que miramos en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19. Entonces, primero que todo vamos a mirar qué pasaba en Éfeso, recordando, porque es bueno tener como el contexto. Pablo anima a los creyentes judíos y gentiles a vivir en unidad en Cristo. El misterio del plan de Dios, ahora revelado en Cristo, debe unir a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo. Entonces, ¿qué era el plan que tenía que hacer? O sea, el propósito de Pablo allí en Éfeso era revelar o aclarar ese plan de Dios. ¿Cuál era el propósito? Dice, según el propósito de Dios, la unidad sirve como el fundamento para la vida de semejanza con Cristo de la comunidad cristiana y para la misión en el mundo, lo que refleja la sabiduría, la luz y el amor de Dios. Esa unidad sirve como fundamento. No era fácil el hecho de ir a hablarle de Jesús, hablarle de las buenas nuevas cuando había pelea entre ellos, ¿sí? Entre judíos y gentiles. ¿Qué decían los judíos? Ustedes gentiles no tienen acceso, ustedes no hacen parte de esto. Si ustedes quieren ser, tienen que circuncidarse, tienen que aprender nuestras costumbres, tienen que guardar la ley. Entonces Pablo les enseñaba allí que eso ya no era así, ¿cierto? Y cuando habla de esa unidad, ¿cómo lo vemos hoy en día? ¿Es fácil? ¿Difícil? ¿Qué entendemos? No es fácil pensar como mi hermano o como mi hermana, pero a nivel de la palabra, todos debemos tener una misma visión, una misma, como se dice, dirección. Porque aunque yo piense diferente en ciertas cosas, eso no implica que ganar almas tenga que ir a pedirle permiso al pastor. ¿Será que puedo ir a ganar un alma, pastor? No, ya sé que es mi responsabilidad, ya sé que es lo que el Señor me ha llamado. Cuando dice allí, dice, y para la misión en el mundo, lo que refleja la sabiduría, la luz y el amor de Dios. ¿Qué es lo que el mundo necesita hoy en día? A Jesús. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Que el mundo está, ¿cómo? Al revés, perdiéndose. Efesios 4, 1 al 5 dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Qué dice? Soportándoos. ¿Eso qué significa? Que yo en la iglesia puedo disentir, como dice alguna vez mi hermano Enrique, puedo disentir con otro hermano, pero no tengo que ir y convertirlo en una pelea, ¿sí? Ni muchas veces como armar división en esa situación. El Señor nos da claridad. Entonces, cuando habla de unidad, pues no era fácil para Pablo hablarles a ellos si no estaban los dos grupos alineados. ¿Y cuál era el propósito? Vea lo que dice allí: vivir en unidad en Cristo. En Cristo judíos y gentiles ya no son dos pueblos, son uno solo, ¿cierto? ¿Y qué dice? Pablo dirigió la carta principalmente a los cristianos gentiles de Asia Menor que enfrentaban presiones sociales, políticas y religiosas para adecuarse al paganismo como expresión de la religión imperial. Pablo insta a los creyentes a ser fieles a Dios y a sus propósitos en su Hijo Jesús. ¿Qué es eso de instar y a ser fieles a Dios? Cuando nosotros vemos que hay problemas, tengo que ir a la palabra. Y lo que ella me dice, ¿qué dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así usted que me muera el genio y tenga la razón, ¿qué tengo que hacer allá? Tengo que ir y mirar la palabra y mirar qué me dice. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad. Que por mi causa no sea la razón que haya problemas, ¿sí? ¿Y cuál es la situación? Vamos a mirar el siguiente punto. En el siguiente, por favor, dice: Éfeso albergó varias creencias religiosas. La gente en Éfeso participaba la adoración a Artemisa, Diana,
una diosa de la fertilidad, de la magia y de la astrología. Las evidencias revelan que los ciudadanos de Éfeso adoraban hasta 50 dioses y diosas diferentes. Veneraban. Entonces, ¿cómo era la condición de ellos? Cuando ellos estaban allí, pues piense por un momento, sin ir más lejos, lo que es la religión católica, que de pronto en algún momento estuvimos, algunos. Y uno dice, ¿qué es lo que la palabra me enseña y qué es lo que ellos hacen? Un punto clave, la idolatría. Los santos ponen su fe en eso. Trate de cambiar el pensamiento de una persona que lleva años en esto, que son tradicionalistas. No lo va a lograr. Eso solo por un ejemplo. El gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Ahí nos da la descripción. Es un movimiento religioso que resaltó una filosofía superior, probablemente estaba presente en el mercado de las creencias religiosas de Éfeso. El gnosticismo percibía el conocimiento como un don de salvación desde arriba que une al conocedor y la deidad. Cuando habla del gnosticismo, eso es una secta, ¿sí? Es una religión, y van y le enseñan a las personas eso, y ya la persona no sabe ni en qué cree, ¿sí? Entonces, la palabra, o sea, lo que Pablo tenía que hacer no era fácil. La siguiente nos dice que ellos también practicaban la magia. Por favor, Javier, la siguiente. La práctica de la magia también fue popular en Éfeso, principalmente entre los pobres y sin educación. Éfeso era conocido como un lugar de actividad demoníaca. Entonces, imagínense que usted tiene esa misión de ir a hablarles a ellos y ya le da, mire, esto es lo que usted se va a encontrar. Entonces, prepárese unos versículos ahí para ir a hablarles. Duro, ¿cierto? ¿Cómo hace uno eso? Dice, práctica de la magia. ¿Cómo ven ustedes hoy en día? Las personas todavía creen en el horóscopo, creen en el baloto todavía, en situaciones que no deben hacerse. Uno como que dice, a veces está muy presionado y dice, yo de pronto lo compro, ¿qué tal que me lo gane? ¿Y qué está usted haciendo con eso? ¿Poniendo en duda la provisión de Dios? ¿Dejando su fe y esperanza en el azar? ¿Qué dice la palabra de eso? ¿Cómo me deja a mí en esa situación? Realmente estoy siendo lo que, para que seáis fortalecidos en el hombre interior, pero tengo mi baloto. Entonces, pues mire que no era fácil, dice, Éfeso era conocido como un lugar de actividad demoníaca. Cuando hablamos de esa actividad, pues era algo que se veía, que la gente iba, que la gente percibía. Vamos al siguiente, por favor. ¿Cuál era el plan secreto de Dios? ¿Qué era lo que Dios tenía estipulado? ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Está en el versículo 6 del capítulo 3. Dice ahí, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era el plan secreto de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Para qué Dios tenía el plan de colocar a Pablo en Éfeso? Para armar ese grupo llamado iglesia y que activara, que pudiera, digamos, oponer a esa situación que estaba llevando. ¿Cuál era? Imagínense la gente en actividad demoníaca, en magia, en gnosticismo, en idolatría. ¿Cómo estaría esa ciudad? Perdida. Compárelo con Bogotá, con Colombia. Les doy ejemplos. Adopción por parejas homosexuales, violencia, suicidio, corrupción, inmoralidad, masacre, temor, sin temor a Dios. ¿Estamos lejos de ellos? ¿Cuántos años han pasado desde cuando se escribió y lo que hoy día tenemos? Entonces, si nosotros vemos nuestra ciudad, no está nada diferente. Y entonces, el hecho de lo que era de la iglesia era dar a conocer por medio de la iglesia. Ser fortalecido en el hombre interior. Cuando yo estoy fortalecido y tengo que dar, pues yo puedo hablar a otra persona y ayudarle o compartirle. Pero si yo no estoy fortalecido y en lugar de estar dando ayuda necesito ayuda y llevo años
y llevo tiempo de conocer al Señor y todavía estoy en eso, ¿cómo cree que está la iglesia? ¿Puede hacer esa labor, esa tarea de dar a conocer por medio de la iglesia? ¿Ustedes creen que eso es posible cuando nosotros no estamos siendo fortalecidos? Y ahora la pregunta es, ¿qué necesito yo para estar fortalecido? ¿Cómo puedo estar fortalecido? Nos dice que por medio del Espíritu que mora en nosotros. Y a veces el hecho de lo que eso implica es que yo no puedo dar papaya. ¿Qué hace Satanás? Juan 8:44 me dice que él es homicida y mentiroso. Cuando usted y yo nos damos el lujo de dar papaya y de pronto mentimos o de pronto tenemos un mal pensamiento y no confesamos ni nos apartamos, Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Y aún al que está aquí delante, al pastor, a todos somos pecadores, somos iguales delante del Señor. Solamente deje de orar y deje de buscar del Señor y va a empezar a sentir eso, ¿cierto? Entonces, cuando vemos, dice la siguiente, por favor, Javier. ¿Cuál era la tarea? Anunciar entre los gentiles. Era literalmente evangelizar a los gentiles o a las naciones. No se limitaba a comunicar el mensaje de la cruz y tratar de lograr una reacción favorable, sino que consistía en lograr que por obra del Espíritu Santo la palabra hiciera su obra hasta obtener los cambios que permitieran un nuevo estilo de vida. Lograr que por obra del Espíritu Santo la palabra hiciera su obra hasta obtener los cambios que permitieran un nuevo estilo de vida. ¿Qué le dice eso a usted, hermano? Ubíquese en el tiempo, cuando usted llegó a conocer del Señor. ¿Cómo era antes y cómo es hoy, después de conocer al Señor? ¿Hizo la obra, la palabra? ¿Le mostró que usted era pecador? ¿Le mostró que lo que usted estaba haciendo no agradaba a Dios? ¿Le lavó la sangre del Señor Jesús sus pecados y usted ya se siente acepto delante del Señor, limpio delante de Él? Si eso es así, entonces la obra fue realizada y Pablo cumplió su misión, porque dice que él habló a los gentiles, de los cuales nosotros somos partes, porque no somos judíos. Y aunque él no esté con nosotros, su obra hasta hoy permanece, porque él llevó el evangelio. Entonces, ¿qué pasó en Éfeso? ¿Eso fue real o no fue real? Usted lo leyó. Vaya un momentico a Hechos, capítulo 19. A ver si ellos cambiaron su estilo de vida. ¿Qué versículo nos dice eso? A ver si lo ubicamos rápidamente. Versículo 19, Hechos 19, 19. Alguien que lo lea. ¿Qué dice? $50,000 piezas de plata. Averiguando un poquito, una pieza de plata era el valor de un jornal de trabajo. Y eran 50,000. O sea que mire toda esa plata mal invertida allí. Pero ellos, ¿qué hicieron? Fueron y ¿qué hicieron? Y quemaron esos libros. ¿Por qué los quemaron? Si a mí me cuesta algo, yo no lo voy a perder. ¿Sí? Quítele a ustedes a una persona. Trate de sacar esos conceptos que tiene arraigados ahí. Y no va a ser posible. Pero la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra en cada uno de nosotros debe producir ese cambio, dar a conocer, ¿sí? Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál era el poder que tenía el mensaje de Pablo para cambiar la vida de las personas? Que iba dirigido por Dios, que era el mismo Espíritu actuando en la vida de Pablo, ¿sí? Que no eran sus fuerzas. ¿Recuerda hablándole de la gracia que decía Pablo? Porque él la había recibido. No soy digno de hacer esto. Yo perseguí la iglesia. No tengo ningún mérito, pero yo recibí la gracia de Dios, ¿sí? Me reveló ese plan y yo se los estoy aclarando a ustedes. Ahora, ¿usted recibió gracia? ¿Qué tiene usted que hacer? Entregar eso que usted ha recibido. ¿Para qué? Para que otros también conozcan. Y no es fácil, pero el Señor nos ayuda. La siguiente, por favor. Dice, anunciar entre los gentiles era saber de antemano que no todos aceptarían. Muchos se burlarían y otros pospondrían sus decisiones. Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo.
Eso de que no todos aceptarían, ¿me debe ser una motivación para poder llevar el evangelio? No me va a escuchar. Yo ya sé que no me va a escuchar, ¿para qué gasto saliva? Ni siquiera voy allá. No, usted y yo tenemos el deber de ir y hablar. Y aunque se burlen y aunque tomen otras decisiones, no van a estar libres del juicio de Dios cuando delante de Él diga, mire, esa persona le habló y usted no escuchó. Esa persona lo invitó y usted no estuvo ahí. Así que usted ya es conocedor. ¿Cómo es que decía nuestro pastor por ahí que dice que la omisión de la ley no lo hace excepto? Si usted va manejando y no conoce que eso era una infracción, le van a decir, sí, qué pena, discúlpeme, siga su camino. Tome por no leer. Si usted está manejando, tiene que aprender que ahí ese cruce no está permitido. Entonces, cuando yo voy al Señor, en Romanos nos habla también de eso, que la creación habla de lo que Dios ha hecho y ella misma revela. Entonces no tenemos excusa. Y si usted y yo que vivimos en la ciudad conocemos del Señor, ¿qué debe haber en nosotros? La siguiente, por favor. Javier, vamos a agilizar el paso. La siguiente, debía sentirse responsable. Ayer no leí la anterior, la última parte, perdón. Dice, la anterior, Javier, anunciar entre los gentiles. La anterior. Anunciar entre los gentiles era saber de antemano que no todos aceptarían, muchos se burlarían y otros propondrían sus decisiones. Anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. El término inescrutable en su aceptación literal es imposible de seguir los pasos. Y esto se aplica a las riquezas de Cristo, porque sus planes van mucho más allá de nosotros. ¿Y dependen de qué? De su soberanía. Cuando hablamos de inescrutable, pues uno tiene que imaginar que uno todavía no conoce nada, hermano. Nos quedamos, como le pasaba a algunos, con el bautismo y no sabían nada más. Y si son riquezas, es algo de gran precio, de gran valor. Y usted y yo lo estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no estamos fortalecidos en el hombre interior. Porque no es mi anhelo buscar de Él. Porque no le gasto tiempo. Porque me espero al domingo. Porque si al caso escucho la radio. Pero si dejara un poquito el tiempo de la televisión y me dedicara un poquito más a estudiar la palabra, ¿qué encontraría esas riquezas? Y empezaría ¿qué? A cambiar, a mejorar. Cuando usted tiene una verdad en su corazón y eso puede salvar una vida, ¿usted qué haría con eso? Seguro que ve que alguien se está muriendo y usted se la guarda, que se muera. ¿Quién lo manda a ser pecador? No, usted, si usted realmente ama a una persona, usted va a decir, ¿sabe qué? Mire, esto lo puede sanar, esto lo puede ayudar. ¿Por qué no viene? Vea, Jesús murió por usted. ¿Sabe qué? Escuchaba, no sé si usted escuchó esta semana de un industrial que no lo encontraron y el señor se perdió, entre comillas. Un lunes cogí un taxi de 40 y tantos años, industrial, no sé nada de él, lo único que sé es lo que pasó, pero el señor cogió un avión, se fue a los Estados Unidos, llegó a Georgia y se ahorcó. ¿Qué puede hacer una persona o qué problemas puede tener para que una persona tome una decisión como esa? No lo sabemos, pero no es normal. Entonces, cuando uno ve que eso pasa en nuestra vida, uno dice, uy, seguro tenía muchas deudas, pero eso no justifica. Y delante de nosotros, delante del Señor, pues hay angustias, pero lo más valioso de nosotros es saber que un día vamos a llegar delante del Padre y Él va a tomar cuentas de nosotros. ¿Qué hiciste? Te di la salvación. ¿Qué hiciste? ¿Hablaste a otra persona? ¿Qué hiciste con los dones que te entregué? Anunciar entre los gentiles era saber de antemano que todos aceptarían, muchos se burlarían y otros propondrían sus decisiones. Bueno, esa yo la leí. Vamos a la última parte. Como evangelizador, Pablo tenía la misión de aclarar a todos. Debía sentirse, la siguiente, Javier, debían sentirse responsable de que todos los que oyeran entendieran el contenido del evangelio. Mire qué importante es esa frase. Los que oyeran entendieran el contenido del evangelio. Hermano Víctor, usted nos podría ayudar un poquito ahí. ¿Cómo hacemos para que una persona pueda entender, viendo el contexto de lo que pasaba con Éfeso? ¿Qué podría uno hacer para que ellos pudieran entender de lo que hizo Pablo, por ejemplo?
Gracias. Cuando hay violencia, nosotros nos acobardamos. Y si es por el evangelio, ¿uno qué diría? Hasta aquí llegué yo. Si ya me van a matar, mi familia me necesita primero. Pero Pablo no pensaba así. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Dice que se entregó por nosotros. ¿Qué tenía Pablo por las almas, por las personas, por los gentiles? Ahí está escrito. La pasión que Pablo sentía por las almas. Vean Hechos 17:16. Hechos 17:16. Mientras Pablo, él está en Atenas. ¿Sí? Pablo estaba en Atenas, en Grecia. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mire, hermano, lo que nos hace falta: pasión por las almas. No me miren a mí, mírese usted, mire la iglesia, mire nuestra nación. Nadie le dice a usted gane un alma, pero si usted ve que nuestra nación está como anda, es porque nosotros no hacemos el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y hablar de esa pasión hace reverencia a que no es algo liviano. Cuando decía nuestro hermano de que el Espíritu hace la obra, la palabra hace la obra, dice que entendieran. Yo solamente le boto la palabra y le digo: el Señor Jesús murió por usted, amén. ¿Cree o no cree? ¿Se va al cielo o al infierno? Chao. ¿El siguiente? No es así. Yo tengo que sentarme con la persona, escuchar sus dudas, aclarar sus dudas, orar con la persona, interceder, tener paciencia, y si el Señor así lo permite, la persona cambiará. Como lo hicieron con usted, como lo hicieron conmigo. Tuvieron que gastar un tiempo discipulado, pero a veces no es suficiente. Puede ser que la persona rechace, pero ya usted cumplió su labor. El objetivo de la revelación, de ese plan, la primera función: dar testimonio a los principados y potestades. Por otro lado, preocupa ver que las luchas y problemas internos de la iglesia hayan diluido el mensaje que Dios se propuso comunicar, porque la vida de los creyentes no coincide con el mensaje comunicado. Los inconversos deben ver santidad en la vida de los comunicadores. Hermanos, se habla solo, no tengo que explicarlo. Usted y yo sabemos que eso es real. Y si aquí no hay más gente es porque no nos ven a nosotros realmente como deben vernos, que es a Jesucristo y en santidad, viviendo una vida bajo el temor de Dios, confiando. Entonces, que la gloria sea para el Señor. Y una alerta, hermano: eso es para usted, eso es para mí, eso es para cada uno de los que nos congregamos en este lugar. La segunda función, vamos a correr: infundir seguridad de los creyentes, acceso con confianza. ¿Cuál era esa seguridad? ¿Recuerda el ser fortalecidos? Cuando uno dice que uno es fortalecido en el Señor y uno tiene seguridad, uno sabe que yo voy al lado de mi papá, pero que mi papá me defiende contra el que venga contra mí. ¿Y quién es mi papá? Nada más ni nada menos que el creador del mundo. ¿Será que él tiene el poder? ¿Será que él me defiende? ¿Será que él me ama? Hermano, ¿en qué estamos? Dice allí: por medio de la fe es la tranquilidad que experimentaban los hijos del saber que posee lo mejor. Es la paz de saber que la iglesia, como un barco en la tempestad, navega sobre las olas sin perder el rumbo y sin malograr su destino, porque su confianza está depositado en el gran capitán. Usted y yo podemos tener temores de la iglesia, porque hay tempestad, porque hay problemas, porque hay falta de unidad, pero no va a perder el rumbo, ni se va a malograr, porque ¿saben qué? Hay un capitán. ¿Saben quién es? Jesús. Y Él sabe lo que hay que hacer. Es Dios, conoce el futuro, lo conoce a usted, me conoce a mí. Qué hermoso, ¿no? Dice, Pablo quería mostrar la siguiente. Pablo quería mostrar la otra cara de la moneda, la invisible. Comenzó por pedirles que no desmayasen por las tribulaciones que él sufría. ¿Qué es desmayar? Era la manera lógica de reaccionar frente a las adversidades. Es una tendencia humana de definir la victoria o la derrota simplemente juzgando las circunstancias. Si usted muchas veces ha desmayado, las circunstancias lo han llevado a eso. Y vemos que lloramos, y vemos que nos compungimos, pero ¿quiénes somos en Cristo? Estamos sentados a la diestra de Dios, estamos unidos a Cristo. Una leve tribulación no nos va a hacer retroceder de lo que hemos creído, pero a veces ocurre. Pablo había padecido la siguiente. Pablo
Pablo había padecido precisamente para que los de Asia conocieran el propósito de Dios. Y ahí lo puede leer usted en Hechos 18, 19 al 24. El amor de Cristo. Hay 4 medidas de volumen cuando uno las estudia, ¿cierto? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ese es el amor de Cristo. ¿Cuál es la anchura? Alcanzar a todos los hombres. ¿Cuál es la longitud? Desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuál es la profundidad? Traer a las almas desde la profundidad del pecado. ¿Cuál es la altura? Darles a los hombres la herencia de Dios. Ahí en esas 4 hay unos versículos y me voy a tener solamente en uno. Quiero que vaya al Salmo 42. Salmo, aquí no lo tengo, Salmo 42. Habla de la profundidad, traer a las almas desde la profundidad del pecado. El que lo encuentre. ¿De dónde me sacó? Del pozo, ¿sí? De la profundidad del pecado. Como conclusión, ¿qué va a hacer Dios o qué hizo? Y aquel que es poderoso, la siguiente, Javier, por favor, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, a él sea gloria en la iglesia, por los siglos de los siglos, amén. ¿Qué debe usted a Dios? Alabanza. ¿Por qué? ¿Qué Dios está haciendo a favor de los hombres? Especialmente revelando su voluntad salvadora y ejecutando la redención. ¿Merece usted eso? No. ¿Lo recibió? Pues usted sabe, hermano, si usted recibió a Cristo en su corazón, usted es salvo. Y usted recibió todas esas riquezas. Entonces, ¿qué debemos dar nosotros a Dios? Alabanza. Alabanza por eso que Él hizo. Mire lo que dice Romanos 16, 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Dios le reveló eso a Pablo. Lo inadecuado que es nuestro corazón para comprender el significado real de todo lo que Dios puede hacer en nuestro hombre, en nuestro interior, si estamos llenos de su plenitud. Es inadecuado nuestro corazón cuando yo no estoy en relación íntima con Él, esperando que Él me va a decir, ¿qué me está revelando? Todos tenemos prioridades, necesitamos comer, necesitamos trabajar, y la iglesia, necesitamos crecer, debe ser mi prioridad. ¿Qué dice ahí? Lo inadecuado de nuestro corazón. Dice, si estamos llenos de su plenitud. ¿Qué es plenitud? Es cuando yo estoy al tope, ¿sí? Cuando ya estoy, mejor dicho, en lo más alto. Amor, poder, santidad. Dice, mucho más abundantemente. Es una tradición limitada y sin embargo difícil de un adverbio griego que significa increíblemente abundantísimo, ¿sí? Esa es la plenitud de Cristo, de Dios. La plenitud es tener a Cristo actuando en el alma. Son todos sus poderes en acción y todas las circunstancias en sus manos. Mire todo lo que hemos visto hoy. Si el Señor me está hablando acá y Él me está diciendo todo lo que está diciendo, según ese versículo 20-21, Dios obra en nosotros, a través de nosotros y es glorificado en nosotros. ¿Cómo obra Dios? En la enfermedad, en nuestra mente, en la iglesia. No hay razón que los creyentes estemos por los suelos cuando estamos sentados con Cristo y llenos de la plenitud de Dios. ¿Estamos por los suelos, hermano? Son solo 80. Esto ya se acabó. Aquí no va a pasar nada. Pídale perdón al Señor, hermano, porque si no pasa es porque usted y yo no hacemos el trabajo. Así de sencillo. Las almas no van a venir por sí solas. Hay que trabajar. Hay que interceder. Y qué rico decirlo acá. Pero la idea es que eso es para usted, como es también para mí. Entonces, el propósito con terminar aquí Efesios, y nos quedaría más, pero ya vamos a cambiar, es la primera filmina que vimos. Pablo insta a los creyentes a ser fieles a Dios y a sus propósitos en su Hijo Jesús. ¿Qué significa eso de ser fieles a Dios? Recuerda que aunque hayan problemas, tenemos un gran capitán y que Él no deja que las cosas
tomen un lugar diferente que no es. Ser fieles a los propósitos es que Dios me ha llamado a unidad, me ha llamado a traer almas, me ha llevado a mostrar su amor, me ha llevado a no ser un mendigo, sino a estar sentado con Él y apoderarme de lo que Él ha hecho en mí. Si es así, uno diría la enfermedad, y la enfermedad se va. Si es así, a esa situación económica que estamos pasando, la declararíamos delante del Señor y le diríamos: Señor, no tengo trabajo, no tengo que comer, mira esta situación, Señor. Y creería que Dios va a ser capaz de cambiarlo. Si es lo que estamos diciendo y si es lo que estamos viviendo. Si no es así, hermano, vamos a seguir siendo los mismos creyentes, pobres y sin poder. Pero eso no es lo que me dice la palabra. Ella me está enseñando una cosa diferente. Entonces, hermanos, no olvidemos esto y ojalá sea de ánimo para ustedes, y trabajo sí hay bastante por hacer. Y qué rico que usted y yo nos comprometamos cada vez más con el Señor y poder traer un alma. No se esfuerce mucho, un alma. Con una que usted traiga, va a poner en el corazón de Dios y en su rostro una sonrisa. Porque imagínese una persona que ya no va al infierno. Qué mejor regalo, ¿no? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos muestras por medio de estos versos, de estos comentarios, de lo que sucedió allí en Éfeso, Señor, que no estamos lejos de vivir lo que ellos vivían, Señor. Colombia necesita realmente que nosotros nos levantemos y que vivamos aún más el Evangelio, Señor, en santidad. Muchos no han llegado es por causa nuestra, Señor, porque no han visto en nosotros el cambio. Hay pecado, Señor, y te pedimos que seas tú tomando las medidas, Señor, con nosotros, a cada uno en particular, desde el pastor para abajo, Señor. Todos somos pecadores, pero, Señor, tú nos has dado vida y has cambiado nuestra situación, nos has lavado, nos has limpiado. Señor, como congregación necesitamos estar unidos. Tal vez, Señor, tenemos diferente pensamiento, pero, Señor, tú eres uno solo y nos demandas que todos debemos estar yendo, Señor, en una sola dirección, y es traer a otros al conocimiento tuyo, Señor. Clamamos por Colombia, clamamos por las dificultades que se presentan, clamamos, Señor, por la cantidad de desafío, Señor, a nivel de las leyes que hay, Señor, frente a tu soberanía y lo que en tu palabra está escrito, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos tocados, que nos mueva, Señor, que nos despierte, Señor, a realmente tener pasión por las almas. No solo decirlo, hay que hacerlo, Señor. Y hay necesidades cubiertas, pero cuando lleguemos delante tuyo, Señor, ¿qué te vamos a ofrecer? Bajaremos nuestra cabeza, Señor, avergonzados, diciendo: no tenía tiempo. Ayúdanos, Señor, a recapacitar y coger, Señor, realmente ya la obra que tú nos has entregado. Dice que tú eres Dios y que como convenciste a estos de Éfeso para que quemaran los libros, Señor, puedes hacer lo mismo hoy en día en este lugar, en este barrio, en esta nación, en esta ciudad, porque hay muchos allá afuera, Señor, en oscuridad, con sentimientos, Señor, en contra tuyo. Ayúdanos, Señor, para poder ser fieles a ti y realmente poder ser esos embajadores, llevándolo, Señor, delante de las demás personas en el amor y realmente en esa gracia y misericordia que tú has tenido para con nosotros. Porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.